Los amigos de lo ajeno se las ingenian para hacerse con aquello que no es suyo, incluso en los aspectos más insospechados o en aspectos que dices, ¿y esto cómo lo hacen? Me estoy refiriendo a la energía eléctrica, el fraude eléctrico que bueno, se ha detectado por cierto por parte de Naturgy en más de 3.200 conexiones ilegales realizadas en nuestra región desde enero de 2022. Aparte del riesgo que esto conlleva para la propia instalación, para el que está realizando ese fraude, también conlleva un inconveniente para aquellos que no defraudamos, porque también puede afectar al precio global de la luz. Bueno, de todo esto nos van a hablar precisamente desde Naturgy. Nos va a hablar María Victoria Gómez, ella es la responsable de control de pérdidas de la distribuidora de electricidad del grupo Naturgy, y ya la tenemos al otro lado de Zoom. Muy buenos días, Victoria Gómez, gracias por acercarse a los micrófonos de la mañana de Guadalajara. Hola, buenos días, encantada. Bueno, es un problema al cual desde Naturgy les están ustedes intentando poner coto, por lo que veo. Efectivamente, así es. Bueno, ¿cuándo y por qué y de qué modo comienza a detectarse este aumento de las conexiones ilegales? La asistencia del fraude de energía eléctrica no es algo reciente, es algo que viene de atrás, pero sí es cierto que se dispara especialmente en momentos de crisis, como puede ser la crisis del 2008 y todas las posteriores. Y una que nos es mucho más cercana, como es la derivada del COVID-19, donde hemos tenido que intensificar la actividad porque se ha elevado considerablemente. ¿Por qué ocurrió esto? Sí. Porque durante el estado de alarma la imposibilidad de intervenir por las medidas legislativas que se hicieron ad hoc, que impedían el Ajá. corte de suministros de baja tensión desde aproximadamente marzo, cuando se detectó el COVID Sí. en marzo de 2020 hasta prácticamente agosto de 2021, pues motivaron un importe repunte de las pérdidas de energía. Ah. Incluso en escenarios de caída de demanda, que debía ser inusual. Es decir, alguien pensó, puesto que no podemos salir de casa, tampoco podrán salir los inspectores correspondientes, con lo cual es el momento. No, bueno, habría... ¿Sí? Y aparte de eso, es que no nos permitían realizar cortes sobre suministros de baja tensión, Ah, ya que claro. no era posible Vale. ver si era sobre personas vulnerables o no. Vale, entiendo. Entonces, es lo uno y lo otro. Bueno, y de este modo, en este incremento que desde ese momento y por estas razones se ha detectado, pues ¿hasta cuántas conexiones de este tipo, conexiones irregulares, vamos a llamarlas así, se han detectado? Uh-huh. UFD, como distribuidora eléctrica, tiene pues, la obligación de prestar un servicio esencial, ¿vale? Como es el de distribución de energía eléctrica, con unos estándares mínimos de eficiencia y de calidad. Y por ello, dentro de sus obligaciones, tiene, por la ley del 24 de 2013 del sector eléctrico, la función de detección, regularización y denuncia a las autoridades de los fraudes. Por el Real Decreto de 1955/2000 se nos habilita el corte ante situaciones anómalas, además del perjuicio que son un riesgo para las personas y para las cosas, y porque es un perjuicio para todos y porque lo pagamos todos. Entonces, Naturgy viene desde el 2010 con una actividad intensiva de detección, regularización y, y, y denuncia de fraude, ¿vale? Y en los últimos, para que os hagáis, vamos a poner Ujú. contexto, en el último año y medio, ¿vale? Se han detectado un total de unas 13.500 conexiones fraudulentas Ujú. en aquellas comunidades autónomas donde UFD es distribuidora. Sí. ¿A qué equivale esto en energía? En torno a unos 190 gigavatios, en lo que hemos podido recuperar con la regularización de estas conexiones fraudulentas. Ujú. Y si extrapolamos esto a hogares, consumo de hogares, se podría haber dado servicio con esta energía en torno a 60.000 hogares. Ah, con la energía que... Particularizando en Castilla-La Mancha, perdón, Sí. sí, perdona, No, que decía con la energía que se ha defraudado se le habría dado servicio a 60.000 hogares. Wow. eso es, Sí. ¿vale? Si tomamos datos exclusivamente de Castilla-La Mancha, equivale a un 25% en cuanto a conexiones fraudulentas Ujú. del total de UFD, ¿vale? Unos 3.300, una energía de unos 55 gigavatios hora, que es un tercio más o menos de la que se ha recuperado en el global UFD,
y hubiéramos dado servicio a unos 17.300 hogares No con la es, energía defraudada. ¿no? Son cifras que cuando las ponemos ya así en número de hogares es cuando toman un carácter, ¿no? Para aquellos que no estamos familiarizados con otra terminología. Efectivamente. Yo no sé si tenemos el modo de saber cuál ha sido el incremento en relación a otros periodos, en relación a otros años. ¿Este repunte es algo significativo o es un repunte que se suele dar de una manera cíclica? Suele ser cíclico, pero sí es cierto que se viene tratando, como hemos visto, desde el 2008-2010 por parte de las distribuidoras. Pues con la crisis económica que hubo entre el 2008 y el 2013, Ah, claro. pues aumentaron en torno a un 28% las conexiones ilegales. Es una proporción brutal. Desde 2010, UFD ha lanzado de forma recurrente y con contundencia unas campañas para reducción paulatina de conexiones ilegales y salvo el impasse que hemos comentado del periodo de COVID, donde no pudimos llevar a cabo la regularización de las conexiones ilegales, ahí volvió a producirse un importante repunte, no tan brutal como el anterior, pero de un 6%, ¿vale? Entonces, en cuanto pasó las medidas de no poder regularizar, a partir de agosto del 2021, pues se ha vuelto a intensificar esta actividad por parte de UFD y hemos incrementado en torno a un 300% las actuaciones en tan solo 22 meses. Sí, pero De manera que estamos del orden de unas pérdidas similares a prepandemia. Vamos, que el hecho de que aumente o no este tipo de conexiones irregulares tiene que ver con factores socioeconómicos por los cuales en un Efectivamente, momento dado puede estar atravesando el país o las familias, o en fin. efectivamente. Vamos a venir un poquito más a lo provincial. Decía usted que 17.000 y pico conexiones irregulares se habían detectado en Castilla-La Mancha. ¿De ellas cuántas aquí en nuestra provincia, en Guadalajara? Guadalajara, dentro de las provincias en las que distribuye UFD, es de las que tiene un nivel de fraude detectado menor, ¿vale? En el año y medio que hemos tomado como referencia, tan solo se han detectado 129 fraudes, ¿vale? Con un consumo de unos 3 gigavatios y que equivaldrían en torno a 1.000 hogares. No viene siendo así si lo comparamos con Ciudad Real y Toledo, donde el número de fraudes detectados en año y medio ha sido unos 3.000, ¿vale? Con 50 gigavatios hora. Son unas provincias que consideramos de puntos calientes de fraude, ¿vale? Y no solamente con respecto a si los comparamos con Guadalajara, sino comparadas con el resto de ámbitos en los que distribuye UFD. Y son fraudes ligados muchas veces a cultivos indoor ilegales de marihuana. Y claro, muchos se preguntarán ya, pero ¿cómo se roba la electricidad? Algo tan poco, tan complejo de manejar, porque si pensamos, pues que es que ha robado una barra pan o ha robado un coche, bueno, pues parece que nos hacemos, pero en estos casos, y ojo, que no es por dar ideas, sino todo lo contrario, por prevenir o por alertarnos de cómo a lo mejor a nosotros mismos nos han enganchado un cable quien no debe y donde no debe. ¿Cómo se hace este tipo de fraude? Vale, el fraude eléctrico evidentemente se realiza por una manipulación dentro de la instalación del punto de medida, que puede ser o en el propio contador o bien en una conexión, realizando una conexión directa a la red sin contrato de acceso, ¿vale? Sí es cierto que dependiendo del tipo de suministro son más habituales unos tipos de fraudes que otros. Pues, por ejemplo, en viviendas pues es más habitual lo que es la manipulación de contador, en sectores industriales pues la conexión directa a la red sin contrato y en el caso que ahora está pues muy en boga de los consumos indoor, pues conexiones directas ya que son directas a la red porque son electrointensivos. Ujú. ¿Cómo detecta UFD?
el fraude? Pues en cualquier suministro en baja tensión, se alimenta de un centro de transformación, donde nosotros sabemos la energía que entra y la energía que estamos facturando con el resto con todos los contadores asociados. Entonces, cuando no casa esa cantidad de energía, existen unas pérdidas. Si nosotros quitamos lo que es la parte de pérdida técnica por lo que se pierde en la parte material, ¿vale? Pues serían todos debidos a conexiones Sí. ilegales o manipulación de contador y demás. O sea, Entonces, aquí se levanta la alerta y empezamos a hacer análisis. ujú, En el caso que detectemos que es un desajuste, porque además es un tipo de consumo muy particular, por ejemplo, el que se utiliza para abastecer de energía una plantación indoor, ujú, una plantación de marihuana, ¿vale? Que se encuentran unos consumos excesivos y que incluso ponen en riesgo la propia red de distribución, ujú. pues lo ponemos en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que empiezan a hacer toda la investigación y con los que se colabora en el día que se determina la intervención a regularizar el suministro. Ujú. Pero en estos casos en los cuales hay conexión directa, nos ha descrito los diferentes modos de hacerlo. mm, Esto tiene que ser bastante peligroso. Todos sabemos los riesgos de la luz, pero no lo sé. La manipulación indebida de este tipo de contadores puede traer unos peligros tremendos, ¿no? Y unos problemas enormes. ¿Cuáles son los que más se han detectado? Bueno, ya ha comentado usted que se pueden cargar incluso la propia red de distribución, pero otros con los cuales ustedes se han encontrado, ¿cuáles serían? Vale, pues la manipulación por un tercero que no tiene ni cualificación, ni autorización, ni conocimiento de la red de OFD, pues en el momento en que interviene va a dejar un punto débil en la red y los riesgos a los que expone tanto a las personas como a los bienes materiales pues son diversos y Claro. amplios. Uno muy sencillito de entender. Cuando alguien manipula, que no suele ser ni un instalador autorizado, y aunque lo sea, desconoce la red, pues puede provocarse a sí mismo una electrocución con lesiones graves o incluso con la propia muerte que nos ha pasado, ¿vale? Porque desconocen cómo está la red. Ujú. Hasta el riesgo de cosas porque están dejando, o sea, de bienes materiales, están dejando la red de una manera insegura que no cumple criterios de seguridad mínimas. ¿Qué provoca? Incendios, en centralizaciones, en viviendas o incluso en quema o sea, en avería en aparatos receptores del resto de clientes que se alimentan de esa red. Ujú. O sea, puede ser, como vemos, tremendamente traumático para el que lo está manipulando Efectivamente. y para todos los que le rodean. Eh, pero es que además, como decíamos al principio de la entrevista, tiene otras consecuencias porque generar toda esta electricidad tiene un coste. Ustedes son una empresa que evidentemente tiene que obtener unos beneficios, pero el hecho de que se defraude, el hecho de que alguien esté consumiendo esta electricidad eh, que cuesta generar y esquivando estos beneficios, ¿puede repercutir en el resto de usuarios en su factura? Es que creo que sí, también sería cuestión de echar las cuentas, ¿no? Efectivamente. Hay que tener en claro que la energía consumida y no facturada no corre a cuenta de las empresas distribuidoras como FD. Ujú, ¿Por qué? Porque el Sistema Eléctrico Nacional es un sistema de balance donde toda la energía facturada, transportada, distribuida y comercializada, que debe ser facturada, debe ser coincidente, o sea, debe haber un neteo con unas pérdidas mínimas. Y por tanto, todo lo suministrado y no facturado por conexiones ilegales termina siendo pagado por todos los clientes, tal por y como todo lo que marca la sí pagamos, legislación claro. vigente, Ujú, efectivamente, ujú, los que se consideran clientes, ¿vale? El fraude es un acto insolidario total, ya que la energía que el defraudador sustrae al sistema, es decir, la energía consumida pero no facturada, recae sobre el resto de los clientes que sí
pagamos religiosamente nuestra factura. Ujú. Es decir, la energía que se defrauda la pagamos entre todos. Si Exacto. además nos pasamos en el sector industrial, pues para unas empresas que son defraudadoras, para ellas es un beneficio, pero se traduce en un incremento de costes para otros. Es decir, ahí la competitividad pues Claro, mm, lo que no está, a ver, desaparece. lo que no está pagando una empresa lo está pagando todas las que están en ese polígono, por así decirlo, ¿no? Efectivamente. O Y además sí, el coste de producción para esa empresa se reduce, con lo cual puede salir con otros precios efectivamente, distintos al el producto mercado. final que está elaborando esa empresa, como no paga la luz, le cuesta más barato y le está haciendo de Efectivamente, nuevo competencia desleal al resto de compañías que le rodean. efectivamente. En fin, es por eso por lo que hay que tener en cuenta muy mucho este tipo de fraudes, no solo ustedes como empresa comercializadora, sino también los propios usuarios, y hay que ponerlo en conocimiento de las autoridades. Enseguida veremos cómo, pero por cierto, Eso es. una vez que se inician estos procesos, se detecta, se denuncia, se judicializa, ¿hasta cuándo puede ascender el importe de una sanción por fraude eléctrico? Ahora, y en Vale, función pues de la energía defraudada, claro. eso es. Va en función de la energía defraudada, la cual tienen que restituir, es decir, tienen que pagar el Ujú. importe defraudado según unas estimaciones de consumo realizadas por la compañía, que vienen regladas por el Real Decreto 1955/2000 y por procedimientos de operación de red eléctrica. Y aparte, el Código Penal, en el artículo 255, donde tipifica como delito de defraudación en el consumo de electricidad, gas o agua, bajo multa diaria con X euros al día, con una posibilidad en función del importe defraudado de entre 3 y 12 meses. Y lo que os comentaba, Ujú, añadido la parte de restitución del importe defraudado, ujú. ¿vale? Por hacernos una idea, Sí. solamente en el ámbito nacional, ¿vale? Eh, Puede haber en torno a 200.000 conexiones ilegales, lo que supone un coste para el sistema de unos 2.000 millones de euros, ¿vale? Una Mm, parte se va a conseguir restituir por la refacturación de estos importes defraudados, pero el resto va a ir el resto directo lo al vamos a coste. pagar el resto de Eso es, usuarios. En fin, por eso es tan eso importante, es. como decíamos, ponerlo en conocimiento y con esto ya terminaríamos, porque me parece que desde Naturgy ustedes tienen también los canales para si sospechamos, si detectamos algún tipo de conexión irregular, podamos ponerlo en su conocimiento para que comiencen ustedes las actividades, o sea, el procedimiento legal correspondiente, ¿no? Efectivamente, las denuncias sobre el fraude en la red, cualquier sospecha es súper importante, ¿vale? Ya que nos ayudan a mantener la seguridad y la integridad del sistema y previenen accidentes, que al final es lo más importante, Ujú. ¿vale? Cualquier persona de forma completamente anónima puede poner en nuestro conocimiento a través de nuestra plataforma digital de servicios www.ufd.es cualquier situación de un vecino, de una empresa, de un feriante, de cualquiera que sospeche que tiene una conexión ilegal y nosotros lo analizamos y tomamos las medidas que creamos oportunas. Ujú, ujú. Bueno, pues la de cosas que hemos aprendido en un momento sobre el fraude eléctrico, sobre todo lo que implica, sobre todos sus riesgos y sobre cómo evitarlo por la cuenta que nos trae, porque no es que le estén robando a la compañía, es que nos están robando al resto de usuarios a través de la compañía. A aquellos que deciden hacerse con lo que no es suyo, en este caso con la electricidad. Muchísimas gracias, María Victoria Gómez, responsable de control de pérdidas de la distribuidora de electricidad del grupo Naturgy, por este ratito que nos ha dado tan instructivo y muchas gracias también pues por luchar contra el fraude del modo que han dicho. Muchísimas gracias. Gracias por darnos la oportunidad, ¿vale? Y solamente decir que desde UFD combatimos el fraude eléctrico para prevenir tanto el riesgo que suponen estas conexiones ilegales para la seguridad de las personas como para reducir el coste que supone en el sistema eléctrico y que asumimos todos los clientes a través de nuestra factura.